Bienvenidos, este es el cuarto video de la serie de Higher Time Frame. Vamos a hablar de las distintas estilos de trading, de los distintos espacios de tiempo en el cual se puede marcar una operación. Y vamos a tener básicamente tres categorías principales. Estas son el Swing Trader, que en principio mantiene operaciones abiertas durante una semana o varias semanas. Su gráfica principal, digamos, donde haya sus setups, principalmente es la gráfica diaria, pero puede obviamente y utiliza las distintas temporalidades mayores como la semanal, bisemanal, mensual, eh, por trimestres, la gráfica anual. Todas estas gráficas le son de utilidad para conseguir los distintos puntos de interés. También tenemos el trader intradía, el cual opera más o menos basándose en los límites del día de las sesiones. Puede concentrarse en una sola de las sesiones o puede mantener posiciones abiertas entre varias sesiones. Digamos que su gráfica principal es la gráfica de una hora y utiliza todas las temporalidades mayores también una vez más para tomar sus puntos de interés y puede manejar sus operaciones en gráficas de 15 minutos o gráficas menores a la hora, pero su operativa se basa dentro de ese marco temporal. También tenemos el scalper, que opera básicamente dentro de los límites o dentro de la expansión de la vela de una hora. Entonces, ¿qué es lo que busca el scalper? Capitalizar el comienzo del movimiento, la reacción, el principio de la toma después de la toma de liquidez, y sus tomas de beneficios están en objetivos mucho más cercanos. Entonces su gráfica principal puede estar expresada en minutos, entre 1 y 5 minutos, y su higher time frame pueden considerar los 15 minutos en adelante. Muchas veces en las entradas podemos ver que se utilizan gráficas de segundos. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que sería un swing, ¿sí? La operativa que haría un swing trader. Y como les dije, su gráfica principal sería la gráfica diaria. ¿Por qué la gráfica diaria? Porque busca capitalizar la expansión que se expresa en una semana. Entonces, si ustedes ven acá este movimiento, que es continuación de una vela, de una tendencia bajista, un retroceso que marca este máximo y luego continúa hacia abajo. Entonces, ¿qué vemos nosotros allí en esta gráfica diaria? Vemos un nivel de máximos iguales, relativamente iguales, y desde ese nivel que toma la vela diaria, vemos que se puede marcar un trade, una venta desde este nivel. Y luego de marcar ese máximo, vemos un primer impulso y un retroceso dentro de ese impulso. Si nosotros analizamos la gráfica mensual, podemos observar un punto de interés en este order block que está acá. Vemos que se toma ese nivel y luego se rechaza en contra. Vamos a regresar a la gráfica diaria. Y podemos ver que nuestro higher time frame, nuestro order block mensual, nos da una confluencia con esta toma de liquidez que está acá. ¿Sí? Vamos a volver a marcar acá nuestros máximos relativamente iguales y luego creamos un segundo order block ya en el time frame diario. ¿Sí? Este order block es muy poderoso porque está tomando una piscina de liquidez y luego está rechazando al contrario. ¿Qué más estamos viendo allí? Que dentro de ese movimiento de rechazo se genera un imbalance. Esto también hay que notarlo y hay que tenerlo en cuenta porque es algo que está confirmando la validez de ese order block. Entonces generamos el order block, rechazamos al contrario y retrocedemos. Ahí está el retroceso que nos ofrece la oportunidad de entrada. Vamos a ver en la gráfica diaria, sacamos nuestro retroceso y ahora vamos a ver qué hubiéramos hecho nosotros. Fíjense, esto fue un martes. Vamos a ver
el siguiente martes es cuando se genera el high del retroceso. Vamos a ver cómo se dio en una gráfica menor. Estamos hablando de swing trader, vamos a mirarlo en gráficas de una hora. Vemos entonces en la gráfica de una hora que del máximo que marca el order block diario, el imbalance que observamos después, tenemos un mínimo que se expresa el viernes luego de ese máximo del martes. Comienza la semana y vemos que empieza con un retroceso de ese swing bajista, un retroceso hacia la OTI. Vemos que al principio tomamos un poquito por encima, pero luego las siguientes velas cierran cuerpo por debajo del nivel del retroceso. Entonces ya aquí nosotros tomaríamos una entrada. Aquí haríamos nosotros un short en este nivel, ajustando nuestro riesgo de acuerdo sea al máximo del order block o a los niveles de la OTI que están allí. Vamos a ajustarlo al máximo anterior también, que es el máximo de esta sesión asiática del miércoles. Cuestión también de ver qué tamaño es nuestra posición y cuánto pensamos arriesgar en ella. Entonces dejemos esto por acá ahora y vamos a mirar otra vez en la gráfica diaria, que era nuestra gráfica principal. Vamos a ver cuáles son los niveles que estamos apuntando. Fíjense, nuestro swing, digamos que nuestro riesgo está aquí arriba en el order block, para ser más visuales. Tenemos nosotros ese nivel que se estableció allí y estamos enmarcados en un retroceso. ¿Cuál es nuestra meta en un swing? Tomar desde un nivel de liquidez interna hacia un nivel de liquidez externa. Entonces vemos desde el máximo del 2 de febrero hasta los mínimos de 24 de febrero. Es decir, básicamente el rango de febrero lo estamos tomando en marzo, tomamos ya el máximo y ahora vamos a dirigir nuestra posición a tomar los mínimos. ¿Sí? Toda esa pierna alcista que fue un retroceso, ¿sí? Un retroceso de los máximos del comienzo de año, del 31 de diciembre, 4 de enero para el SP500. Desde esos máximos nosotros estamos haciendo un retroceso, ¿sí? Si lo medimos seguramente vamos a conseguir que estamos sea por encima del equilibrio o inclusive en la OTI. Entonces fíjense, el swing está profundo en la OTI, está en el nivel de 0.75, generando el order block allí, confluencia poderosa de la gran narrativa pues anual. Estamos tomando el máximo de febrero y dirigimos nuestro trade a tomar el mínimo. Entonces ese es el rango. Estamos hablando de entrar en 4.000, alrededor de 4.667 para tomar beneficio final en 4.178. Esto es un trade bien interesante, ¿sí? Un swing de aproximadamente en esa escala de cerca de 500 puntos, ¿sí? Entonces ahí está. Eso es un swing que tiene además dentro de toda esta pierna distintos lugares, distintos imbalances, fíjense, donde nosotros podemos tomar beneficios, donde nosotros podemos marcar e ir disminuyendo nuestra posición, disminuyendo nuestro riesgo y sumándole a la ganancia. Grande, balances pequeños a veces. Ahí está. Entonces, en esos niveles que ustedes ven allí, mínimos de las velas, imbalances, todo lo que es la liquidez interna y finalmente la liquidez externa, es decir, dentro del swing que yo estoy enmarcando de aquí a acá, dentro de este swing, este rectángulo rojo, yo tengo en toda la parte interna de ese swing tengo liquidez, pero también en los extremos tengo liquidez. Este máximo generó una liquidez que hasta los momentos está todavía ahí pendiente, y tenemos este mínimo que generó una liquidez externa también a ese swing y que fue tomada. Ustedes pueden ver que el 2 de mayo tomamos ese mínimo. Entonces ahí está una posición, un swing trade. Desde el 5 de abril se sostiene esa posición y si el take profit final era este, el 2 de mayo estamos tomando el beneficio último.
¿Qué también nosotros podemos ver como punto interesante? Esos imbalances que generaban un punto donde se toma beneficio, cuando son sobrepasados, al contrario, se convierten en niveles de inversión, donde se invierte, pues su utilidad ya no es como decir, vamos a explicarlo así gráficamente. Si yo veo este swing hacia arriba y yo observo este imbalance como un punto de retroceso para continuar subiendo, yo tomaría ese imbalance como un punto de interés para hacer este movimiento, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede acá? Ese imbalance fue tomado y luego fue sobrepasado además. Después regresamos a él. Entonces ya su utilidad no va a ser un soporte, sino se va a convertir en una resistencia. Y ustedes pueden ver aquí que todas esas velas están tomando ese nivel y están respetando la mitad, el 50% de ese nivel, y están rechazando al contrario. Entonces eso es. Si normalmente este imbalance sería visto como un fenómeno alcista, aquí se convierte en un fenómeno bajista. Entonces pasa a ser un nivel de inversión. Eso es lo que quiero decir con el inversion level o con el nivel de inversión. Nosotros podemos ver que el 50% de ese nivel está siendo respetado por las velas. Y eso es más evidencia de que la tendencia no se acabó aquí, después de tomar ese mínimo. Fíjense, tomó la liquidez externa, que está acá, rechaza esa toma de liquidez y regresa a liquidez interna. Regresa a ese nivel de inversión que está acá, que viene a ser un imbalance diario. Ahora, ese rechazo que vemos allí también lo podemos medir. Vamos a ver si tenemos suerte acá. Nuestro Fibonacci nos marca un equilibrio del swing desde el máximo previo hasta el mínimo que está allí. Desde del pivote que está aquí al pivote que está acá. Desde el swing high al swing low. Entonces, ese regreso de equilibrio a este nivel de inversión en una tendencia bajista puede servir también para añadirle a la posición, porque la tendencia continuó. Ustedes pueden ver, ese swing se pudo haber hecho mucho más grande y pasar de la liquidez de febrero a otros niveles de liquidez más profundos. Y fíjense, vamos a recordar, esto fue el 5 de abril la entrada, podemos haber tomado beneficios hasta el 16 de junio, más o menos, medio año de swing. Ese es el poder del swing. Riesgo, este trocito de aquí arriba, beneficio todo esto que está acá. Todo eso se pudo haber hecho y todo eso se pudo haber solidificado como un trade. Fíjense la relación. Estamos hablando de 18.62 unidades de beneficio versus una unidad de riesgo. Saquen la cuenta entonces. ¿Cuánto puedo yo arriesgar o cuánto quiero yo arriesgar acá para sostener una posición durante 6 meses? ¿Sí? Ese es el poder del swing. Bueno, esto sería nuestro ejemplo de una operativa de scalper. Aquí tenemos una acción del precio en la cual estoy mostrando la sesión de Asia con este rectángulo. Estoy mostrando una previa sesión alcista, ¿sí? Y después de Asia, durante Londres, lo que vemos son máximos crecientes. Vemos higher lows y vemos que no se toma el low de Asia. Entonces, hipotéticamente estaríamos parados acá. Aquí marca 7:40, pero por alguna extraña razón mi NinjaTrader tiene alguna diferencia en las horas, ¿sí? Esto viene a ser, tiene una diferencia de 1 hora y 5 minutos. Esto sería realmente las 8:30. Esta es la apertura de Nueva York. 8:35. Entonces, esa es la hora y 5 minutos. Entonces, veamos nosotros dentro de este movimiento, podemos estudiar el retroceso que hay desde este primer low hasta ese high que está acá. Vemos que hay una caída hacia el equilibrio, ¿sí? Entonces aquí ya se activan nuestras ideas de un trade, de una compra.
un trade al alza. Entonces fíjense, esto es durante Londres y esto es durante Nueva York, este mínimo de acá. Si nosotros vemos todos estos imbalances que están en esta gráfica de 5 minutos, y esto para nosotros es higher time frame, vemos que estas velas llenan esos imbalances en un contexto de retroceso, en el cual nuestra idea es que después de tomar estos mínimos que están acá, estos mínimos de estas velas y este imbalance de aquí abajo, por debajo del equilibrio, es decir, desde este mínimo hasta, un momentico, hasta este máximo de acá. Entonces, una vez que estamos por debajo de equilibrio, viendo esta vela grande que toma todos estos imbalances, esto para nosotros es una idea de un order block. Esto nosotros lo consideramos, esperamos, digamos que si estuviéramos viendo el precio a esta hora, consideramos que esta vela puede ser un order block. ¿Qué es un order block? Una serie de órdenes que toma liquidez, en este caso liquidez interna, ¿sí? Balanceando estas velas de acá, balanceando estos imbalances, y al tomar esa liquidez, ¿qué es lo que está haciendo? Acumulando órdenes en una manipulación, un momento de manipulación en el marco de un retroceso. Entonces vamos a ver qué sucede después de eso. Ampliemos acá y vamos a correr un poquito. Siguiente vela, de una vez vemos la reacción. Llegó el precio a OTI, reacciona al alza. Y luego de eso el movimiento se activa. ¿Sí? Entonces nuestra higher time frame viene a ser estas velas de 5 minutos. Vamos a bajar un poquito más, vámonos a 1 minuto. Y vamos a observar qué sucedió esas horas. Entonces, en el gráfico de 1 minuto, podemos observar lo mismo que vimos en el 5 minutos. Ahora imagínense que estamos nosotros parados a esta hora de la apertura de Nueva York, observando esta liquidez de aquí arriba, en el marco de este retroceso, parados en este punto del precio y esperando que el precio vaya al alza y tome todos esos niveles. Entonces, ¿dónde nosotros podemos, qué es lo primero que tenemos que pensar? Estamos ubicados en descuento. Eso es lo primero. Primer requisito cumplido. ¿Sí? Estamos parados en descuento definitivamente. Descuento sería toda esta área. Además de eso, estamos tocando OTI y estamos rechazando al alza. Entonces, una vez que vemos todo este rango que se forma entre este mínimo y este máximo, son velas de 1 minuto, ¿cuál sería nuestro siguiente paso lógico? Esperar el retroceso. Se da un retroceso dentro de ese movimiento. Aquí está el retroceso. En esta vela de 1 minuto vemos el retroceso. Y podemos analizar también en un time frame menor. Vamos a volver a hacer acá un retroceso pequeño para ver ese movimiento. Y vámonos a un time frame todavía más pequeño que 1 minuto. Vamos a ver en velas de 15 segundos. Tarda un poquitico en cargar. Entonces observamos el precio y observamos el movimiento en esas temporalidades. Fíjense, en el contexto de un retroceso, de una caída a OTI del precio, una tendencia previamente alcista, tenemos en velas de 1 minuto y obviamente en estas velas de 15 segundos podemos ver cómo vamos de este mínimo a este máximo y retrocedemos. ¿Qué están haciendo las velas en ese retroceso? Están cayendo al equilibrio. Aquí está el equilibrio. Y que además de eso podemos observar y que es muy poderoso como evidencia, como soporte a nuestra idea de un trade hacia máximos, hacia tomar esta liquidez previa de acá, que los cuerpos de las velas están cerrando por encima del equilibrio. ¿Sí ven? Aquí tenemos la primera vela, cuerpo cierra por encima, la segunda vela toma la liquidez de la vela anterior, en velas de 15 segundos, y comienza a subir, toma el máximo anterior, es decir, ya estamos viendo aquí una toma de beneficios en este primer máximo. Si nosotros entramos acá y vamos a trazar eso en términos de riesgo también, digamos que nosotros como scalpers queremos aceptar este riesgo de acá, queremos aceptar toda la OTI en caso de que veamos una caída mayor y un poquito por debajo del mínimo. Este sería nuestro riesgo. Ahora, ¿dónde están nuestros tomas de beneficio?
la primera toma de beneficio está acá, en este nivel. Ya vamos a copiar esto mejor. La primera toma de beneficio estaría aquí. ¿Sí? Máximo anterior. Aquí ya estamos haciendo básicamente un 1 a 1. Riesgo-beneficio. Primera parte de la posición. Segunda parte de la posición. Segunda salida. Vamos a dejar esto por acá un momentico. Segunda salida sería el Take Profit 1 que está acá. El tercer punto de beneficio sería el Take Profit 2. Y el último, en el caso de que nosotros queramos cerrar toda la posición, sería el Fully Symmetrical Swing. Entonces, en términos de riesgo, nosotros estamos haciendo hasta este punto, que todavía no es el Take Profit 2, un 1 a 2. ¿Sí? En el caso de que mantengamos nuestro stop loss aquí abajo. De forma de que vayamos ajustando, vamos aumentando esa potencialidad de mejorar nuestro beneficio. Que también nosotros podemos observar que el máximo anterior, si nosotros regresamos a las velas de 5 minutos, la vela anterior que nosotros observamos de 5 minutos y que predijimos o dijimos que podría ser un order block que estaba entrando dentro de la liquidez interna de este rango alcista, de esta pierna alcista, este order block va a ser referido en el futuro. Entonces fíjense que el precio retrocede, seguimos en una higher time frame, esto es 5 minutos, retrocede al open de ese order block y luego haya soporte allí y sigue hacia arriba. Y una vez más, una vez que toma ese nivel, que toca ese nivel, ya no vuelve a él. ¿Sí? Entonces, si nosotros enmarcamos nuestro trade, que es un trade con un riesgo bastante pequeño, porque estamos hablando dentro del dominio del scalping, ¿sí? Volvemos otra vez a la gráfica en la cual estamos manejando nuestra posición. En este caso, pues sería la de 15 segundos. Y nosotros podemos ver que el riesgo-beneficio es muchísimo más grande a medida que el precio se va alejando. Es decir, nosotros arriesgamos a la final una pequeña porción, pusimos el riesgo en una pequeña porción del precio, que sería este de acá. Esto sería nuestro riesgo. Y nuestro beneficio se multiplica. ¿Cuántas veces? Es que el ejercicio es hasta cómico. Ver cuánto nosotros recibimos por este riesgo tomado acá. En el momento preciso, dentro de la narrativa correcta, en el contexto de un retroceso y manejando la posición y tomando los beneficios y tomando los puntos de referencia del higher time frame. En este caso esta línea venía a ser un order block de 5 minutos. Nuestra liquidez en 5, 15, etcétera, en temporalidades mayores es esta de acá. O sea que este sería un punto interesante para tomar un primer beneficio y blindar la posición. Una vez que yo veo que el precio llega a estos máximos, toma esta liquidez, yo esperaría un retroceso. Y lo hizo, sí hizo un retroceso, pero fue muy superficial. Solamente este trozo de acá. Y a esa hora que retrocedió, también podemos hacer un Fibonacci y ver si nos interesa agregar a la posición. Queremos, ya que tenemos una buena base, podemos crecer esa posición esperando un movimiento más grande. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en ese pequeño retroceso? Fíjense que son velas de 15 segundos, pero igual nos muestran la fractalidad del precio. OTI, al tomar la liquidez, retrocede a OTI. Esto es perfectamente un sitio seguro para añadirle a la posición. Nuestro stop loss de la primera posición estaría ya por encima del nivel del order block, ¿sí? Estaría por acá. Y esto viene a ser un pequeño riesgo. Bien, yo diría, si la posición de abajo estamos arriesgando, no sé, digamos en unidades en dólares, estamos arriesgando $100, aquí arriba en el segundo trade yo arriesgaría $50 en este stop loss que pondría por debajo de estos mismos. Entonces sería la mitad de la posición anterior, una pirámide, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Dejar correr las ganancias. Posteriormente a eso, lo único que tenemos que hacer es ajustar el stop loss cada cierto tiempo, ¿sí? Siguiendo el higher time frame también, siguiendo la narrativa de las velas de 5 minutos en este caso, o de 15, como ustedes quieran ver, o de repente el ciclo de la vela de 4 horas completo.
y conseguir el sitio y el momento preciso para tomar el beneficio y decir el día se acabó y decir fue un éxito de día. Entonces eso fue el ejemplo con la acción del precio del día de hoy. Esto es Asia, esto es Londres y esto es la catapulta que se dio durante Nueva York. Un ejemplo de scalping que, si bien yo puedo limitarlo a la liquidez cercana, yo también puedo dejar posiciones corriendo y esas posiciones corriendo pueden de repente multiplicar la ganancia de lo que yo tenía originalmente como idea de trade. Fíjense entonces lo poderoso que puede ser enmarcar una idea de scalping, una entrada de scalper dentro de un retroceso utilizando velas muy pequeñas para llegar a targets, a objetivos de day trader. Entonces esa es una idea que tenemos que tener en cuenta, siempre tomando parciales y dejando una pequeña posición correr para el resto del beneficio. Bueno, este fue entonces un ejemplo exitoso de scalping. Muy bien, ahora vamos a hablar de la operativa del trader intradía. Aquí en el estilo de trading intradiario ya no se trata de tomar los swings completos, ¿sí? Que incluirían distintos periodos, distintas semanas, digamos la expansión que se da desde el comienzo de una semana hasta el final de la expansión de la vela mensual, etcétera. Esas grandes expansiones no es lo que está buscando el trader intradía, por lo menos este nivel que está acá. Esa toma de esa liquidez para después bajar y tomar la liquidez, dirigirse hacia la liquidez interna, perdón, de la curva, no es lo que busca el intradía. El intradía se dirige y se concentra solamente en la expansión de la vela diaria. Entonces, fíjense, vamos para eso. Imaginémonos que dentro de este swing que está acá, vamos a centrarnos solamente en la acción del precio acá, en esta zona. Mírenlo así. Entonces, no estamos nosotros buscando 500 puntos, 600 puntos. Fíjense el rango que tiene un día cualquiera, por lo menos esta expansión de acá son 63 puntos. Esto es para el SP500. Este rango de este otro día acá, digamos en el cuerpo de la vela, también 60 puntos más o menos, es un rango típico. Y si incluimos los mínimos y máximos para una vela, pues hablamos de 120 puntos en un día grande, de rango grande, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el zoom hacia esa zona y vamos a mirar qué es lo que sucede. Entonces, imaginémonos por un momento que estamos parados en la mitad de este swing. Estamos viendo este día en particular, 17 de enero del 2023. Ustedes pueden ver que es un día de pequeño rango y que deja una mecha, ¿sí?, en la parte superior de la vela. Entonces, ¿qué sucedería si yo veo ese día, el 17, ese día que es un poquito de menor tamaño esa vela y ya está representando de cierta manera un rechazo a los precios más altos, porque vemos que es una vela bajista dentro de una tendencia alcista? Entonces eso me llama la atención. Vamos nosotros a hacer entonces, marquemos ese espacio que está allí de esa vela y vamos a mirar un poquito. Esta sería nuestro higher time frame. Estamos hablando para un day trader. La gráfica diaria le da digamos un marco para la narrativa. Entonces, si yo estoy viendo este swing dentro de una tendencia previamente alcista, retroceso, continúa la tendencia, vamos a hacer un retroceso de Fibonacci acá y vamos a medir y ver dentro de ese swing más o menos dónde estamos parados. Entonces marcamos aquí, vamos a utilizar la plantilla de OTI y vamos a desplazar eso hacia donde se dio el movimiento finalmente. Entonces vamos a mirar en las temporalidades menores. Bajemos a una hora. Ok. Entonces aquí estamos viendo nosotros el máximo marcado. Sería este que está acá. Vamos a disminuirlo. El máximo de la vela diaria del día 17 estuvo aquí. Se dio a las 10 de la mañana. ¿Sí? Esa sesión o ese día en particular, como ustedes pueden ver, es un cuerpo pequeño, una vela prominente hacia la parte superior
y una pequeña vela por la parte inferior. Ustedes pueden ver que el rango de ese día fue así, fue pequeño en cuerpo, grande en esa mecha que queda allí. Entonces ese punto de interés para nosotros va a ser esa mecha donde marcamos como máximo del rango. ¿Y cuál es nuestro draw? ¿Cuál es nuestra dirección de la liquidez? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia dónde queremos que se dirija? ¿O pensamos que se puede dirigir? Acuérdense que todo este precio, es más, si nosotros hacemos, vamos a hacer aquí utilizar el Market Replay para tener una referencia más o menos de la situación temporal. Pues. Si ustedes ven el mercado, digamos que estamos analizando New York ese día 17 de enero, vemos que se genera esa mecha a las 10 de la mañana, ese máximo. Nos llama la atención, medimos y tenemos en el rango el posible retroceso hacia el equilibrio de esa pierna alcista. Este sería nuestro draw en liquidity. Esto es lo que estaríamos nosotros esperando como movimiento. Acuérdense de esa expresión de ICT, draw on liquidity. ¿Y eso qué significa? También se ve abreviada como DOL, D-I-O-L. El draw on liquidity es hacia dónde el precio se va a dirigir a tomar la liquidez. ¿Sí? Si yo estoy viendo que el rango que se hizo de un mínimo a un máximo, ¿sí? En este caso este máximo que está acá, yo estaría esperando luego de que se marque ese máximo, que yo estoy viendo un rechazo, estaría esperando que el precio vaya hacia la liquidez interna. ¿Dónde está la liquidez interna? En todos estos mínimos que vemos aquí dentro de esta parte de la curva. Toda la parte interna de la curva, todo esto es liquidez. Como ustedes saben, cada mínimo alberga liquidez. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que me van a interesar a mí? Todos los que están en el premium dirigiéndose hacia el equilibrio, que es esta zona de aquí. Es decir, vamos a marcarlo más o menos así, a grosso modo. Desde este mínimo que está acá, ¿sí? Porque ya está por debajo, que también puede ser, también puede esperar que caiga hasta OTI, pero siendo lo más conservador posible, todo lo que está por encima del equilibrio, ese es mi objetivo. Entonces esto es lo que estoy esperando yo como draw on liquidity, ¿ok? Toda esa zona de liquidez interna. Entonces, bueno, pasa esa sesión, vamos a ir avanzando, viendo las horas, y vemos el rechazo que se continúa y se va conformando de cierta manera como una acumulación. Este es el final de la sesión. Luego vemos Asia que empieza a formarse. Fíjense eso. Estamos haciendo referencia a esa mecha que quedó allá arriba. Asia tiene un rango un poco más grande que la sesión anterior. Tenemos la apertura de medianoche, precio de medianoche, y ahora estamos a las 5 de la mañana, o sea Londres. Ustedes pueden ver que no hizo nada distinto a esa fase de acumulación previa que está haciéndose, que se está viendo allí. ¿Cuál es mi punto de interés hasta los momentos donde pusimos este cuadradito aquí, este rectángulo? Vamos a medir eso y vamos a considerar esa mecha como un rejection block, un bloque de rechazo. De ese bloque de rechazo yo voy a medir el 50% y ese 50% va a ser mi punto de referencia. Estoy viendo además como confluencia que en Asia toqué esa mitad, ese 50% del rejection block y rechacé. Y me mantengo por debajo de ese nivel. Entonces estaría esperando yo que en Nueva York vuelva yo a tocar ese nivel, que tome quizás el máximo de Asia y ese sería mi punto de entrada. Entonces una posible posición en corto sería alrededor de entre las 8 y las 9 de la mañana. Apertura de Nueva York, vamos a ver un poco más pequeño. Digamos que mi riesgo pues va a ser definido de acuerdo al tamaño de mi posición y en mis parámetros pues de manejo del riesgo. Pongámoslo 20 puntos. 20 puntos quizás es mucho, estoy acostumbrado a Nasdaq. Voy a ponerlo en 15 puntos. Alrededor de 15 puntos. Y mi target, mi take profit final va a estar alrededor del equilibrio, dirigido al equilibrio. Entonces vamos a seguir moviendo esto a ver cómo se dieron ese día las velas y la acción del precio. Tenemos allí, fíjense, 8 de la mañana, apertura de Nueva York, tenemos acción, tomamos el high de Asia y estamos refiriéndonos al rejection block. Estamos dentro de ese parámetro del rejection block. ¿Qué pasó? El cuerpo cerró por debajo.
Y ahí vemos como la vela hasta los momentos nos dio entrada a la operación y estamos en beneficio. Vamos a mover una vela más. Esto son las 9, apertura de equities. Ahí está. Probablemente esto esté desplazado a 1 hora, pero estamos por allí. Sí, esto debe ser Nueva York y esto debe ser equities. Por aquí abre la bolsa. Entonces a las 10 tomamos el máximo anterior y rechazamos ya con fuerza y estamos viendo un change in the state of delivery. Estamos rompiendo los cuerpos de las velas anteriores y estamos viendo, ahí está, estamos viendo realmente una rotura de la estructura del mercado, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo el precio? Hacia nuestro Drawdown Liquidity, que es el equilibrio de la pierna alcista. ¿Por qué? Porque es un retroceso, el cual estuvimos anticipando al ver el día anterior que marcó esa mecha de rechazo, ese cuerpo pequeño, esa vela que se veía dentro del movimiento, que tenía un poco más de energía, se veía atípica y la cual nos dio la idea de que podíamos de repente esperar un retroceso. Eso es lo que estamos viendo ahorita acá. Entonces ya aquí hasta ahora estamos a mediodía, vamos a ver cómo continúa la sesión. Pues la 1, las 2, las 3 y allí las 4. Ok, ahí terminó el día. Entonces, ¿qué atacamos nosotros durante la sesión? Si nosotros estamos operando dentro del marco del day trading, ¿sí? Estamos limitando nuestras operaciones a el espacio entre que comienza el nuevo día, es decir, la primera vela que está antes de Asia, digamos, si nos interesa operar a esas horas, que también puede suceder por el nivel en el que estemos observando, entre ese comienzo del nuevo día, que es a las 6, la sesión de Asia y Nueva York. Aquí me pasé un día, perdón, vamos a ponerlo un poquito más acá. Aquí está. Entre el comienzo del nuevo día, que es a las 6, la primera vela del día o la apertura diaria se da allí, a las 6. Para nosotros es muy importante la vela de medianoche, y muchas veces ustedes me van a ver en los videos hablando del comienzo del día con la vela de medianoche, pero si ustedes ven la vela diaria, la apertura es realmente el precio de las 6. Es el día real, digámoslo, referido a las velas. Entonces, nuestro day trading se sitúa entre las 6 que comienza el día y las 4 que finaliza, ¿sí? Es decir, desde las 6 hasta las 4:59 se enmarcan nuestras operaciones de day trading. Eso es. ¿Qué estamos viendo nosotros acá en este día? Que tuvimos un mínimo justamente después de la apertura en la primera vela de Asia, luego fuimos hacia un máximo en Nueva York y luego nos dirigimos al mínimo del día, al low of the day, ¿sí? Ese mínimo se logró alrededor de las 3 de la tarde. Y después la última vela usualmente tiene poca actividad. En este caso vemos que es una vela miniatura y ahí terminó el día. Entonces, esa es una operación de day trading enmarcada dentro de un retroceso. Puntos de liquidez que se tomaron, este mínimo que está acá. Fíjense, esto fue alrededor de la 1 de la tarde. Este mínimo de acá, todo esto es liquidez interna que estamos tomando. También se tomó a las 3 y inclusive podemos ver este como el último mínimo que se atacó. ¿Ok? Todo esto fue tomado durante esa sesión, ese día. Entonces, bueno, ahí tenemos una operación basada en el higher time frame en un retroceso. Ahora digamos que ya nosotros estamos esperando que se cumpla ese equilibrio para continuar en nuestra tendencia alcista previa, ¿verdad? Entonces vamos a observar el siguiente día a ver qué pasa. Esto ya es Asia, es decir, ya comenzamos este trade que tenemos aquí marcado. Vamos a cerrarlo acá, lo logramos el día miércoles y ahora estamos viendo la acción del precio del jueves. Ahí está. Vamos a abrir un poquito más. Entonces, jueves estamos en Asia, apertura de medianoche, precio de medianoche muy importante, referencia.
Fíjense cómo el precio cae durante Londres y a las 3 de la mañana, que hay un poco más de volatilidad, vemos cómo regresa arriba a medianoche. Esto sigue siendo Londres, 5. A las 6 tomamos el equilibrio. Tocamos el equilibrio. En este punto ya, digamos que si yo estoy activo mirando las gráficas, yo podría estar esperando enmarcar mi operación a partir de este momento. Ya estoy en equilibrio, ya esto me da una idea de trade, me da una idea de, de que el movimiento va a activarse en el sentido de la tendencia principal. Vamos a ver qué sucede. 7 de la mañana, apertura Nueva York, changing the state of delivery. Aquí tenemos durante la apertura de equities de la bolsa. Entonces aquí nosotros estamos viendo ya un pequeño rango. Vamos a medir ese rango. Yo realmente no recuerdo de la gráfica antes de entrar en el market replay, pero probablemente esto nos dé una oportunidad de entrada. Vamos a ver con el OTI. Entonces estamos allí, vamos a desplazar esto un poquito para ver y ahorita regresamos a ver. Tomamos la liquidez, o sea que esto aquí no hubo un retroceso que diese entrada. Podemos bajar a unas temporalidades que nos permitan mayor resolución en la vista de lo que está sucediendo acá. Tenemos un nuevo mínimo marcado a las 10:45. Dejemos este entonces por ahora, ese rango ya no es efectivo. Vamos a ver, seguimos marcando mínimos. 11:30. Si yo veo ya a esta hora, esto es London Close, usualmente aquí se ven, según los perfiles de ICT, aquí se ven, a esta hora se ven reversals. Vemos que es una oportunidad o un momento en el cual tradicionalmente se puede observar un cambio de tendencia. Pero, sin embargo, yo estoy viendo que nosotros llegamos a equilibrio y el precio sigue dirigiéndose hacia abajo. Es muy probable que exploremos estos niveles de la OTI, o sea que vamos a mirar con atención esto. También estamos en un jueves. Los jueves también es un día, así como el London Close es una hora del día en la cual usualmente se dan los reversals. El jueves hay un perfil clásico de ICT que habla del reversal del jueves. O sea que es el día de la semana donde también vemos eso típicamente. Entonces vamos a mirar si entramos a OTI como un argumento para sostener ese cambio de tendencia. A ver. 11:45. O sea que ya vamos hacia la sesión de la tarde, PM. 13:15. Ok, estamos viendo aquí que ya estamos tomando los máximos anteriores del día, máximos de la sesión de la mañana. Y entonces, bueno, aquí este rango de repente ahora que ya estamos expandiendo más, puede ser que nos dé una oportunidad. Vamos a mirar. Medimos acá y esperamos si el retroceso llega a nuestros niveles. Tomamos un nuevo máximo. Vamos a ajustar el Fibo. Ok. Bajamos a OTI. Probablemente vamos a ver qué hora es. Esto ya es el final del día. Yo a estas horas, yo usualmente no confío en un movimiento, en un retroceso y que esto va a ser el punto donde se va a activar un movimiento durante Asia. No es lo que está dentro de mis reglas de trading usualmente, pero por eso no voy a poner una posición aquí en largo, pero vamos a observar un poquito qué pasa y después hacemos el análisis. Entonces, aquí son las 4, ok, termina el día. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Ok, estamos viendo acumulación, ¿sí? Pequeño rango, muy pequeño. Pequeño rango durante Asia, prepara a una gran acción durante Londres o durante Nueva York. O sea, esto que está acá, fácilmente podemos ver algo así. Vamos a ver que se tome el máximo, que se tome el mínimo, que se tome el máximo nuevamente y después una OTI. ¿Sí? Esto es un perfil que sucede muy a menudo en el cual
digamos que es un perfil donde tenemos bastante manipulación, ¿sí? Y eso pues puede pasar perfectamente. Estamos hablando de un viernes, después de un jueves en el cual no hubo mucha acción, o sea que vamos a estar atentos a eso. Entonces sigamos adelantando un poco, medianoche. Ya en este punto expandimos aquí, ya tenemos un máximo tomado en Londres. Antes de Londres tomamos el máximo. Vamos a ver qué sucede. 2 de la mañana, esto es Londres plenamente. Y vemos que después de tomar el máximo nos dirigimos abajo, 3 y 15. Estamos en velas de 15 minutos, ¿verdad? 4 de la mañana, entonces ya estamos viendo, tomamos el máximo, vamos hacia los mínimos y estamos en el contexto de la OTI. Aquí ya me estoy interesando más. Me estoy interesando mucho más, ¿por qué? Les digo. Porque tenemos un rango claramente definido del día anterior, ¿sí? Dentro de ese rango, a lo interno y prácticamente muy cerca del equilibrio, es más, respetando el equilibrio, ustedes lo pueden ver aquí, sucedió la sesión de Asia. Y lo que hizo fue acumular por encima de equilibrio, manipular y después de manipular, hacer el retroceso a OTI. Yo aquí sí confío y si yo como day trader, yo arriesgaría aquí una posición. Ahí, perdón, esta no era la posición. Posición long. Entonces vamos a poner el riesgo. Esto es 14 puntos. Vamos a dejarlo alrededor de 20 puntos porque no sé qué va a suceder más tarde. 20 puntos y casi 20 puntos. 20 puntos. Y mi draw on liquidity, mi imán para el precio, ¿cuál es? La liquidez externa. ¿Por qué la liquidez externa? Porque yo estoy en una tendencia alcista, hice un retroceso hacia la interna, que fue todo lo que vimos en esta operación previa a este short, y ahora el péndulo tiene que ir hacia el otro lado, de interna a externa. Yo tengo que buscar ahora esto, la expansión hacia los máximos anteriores. Entonces estos máximos de aquí son mi draw on liquidity, hacia allá donde yo me dirijo. ¿Ok? Entonces vamos a extender esta posición hacia esos máximos. Esta es mi intención final. Ahí es donde yo quiero que el precio vaya. Que de repente en el camino tomo beneficios, obviamente que sí, yo no puedo dejar de tomar beneficios. ¿Dónde voy a tomar? Vamos a poner acá este punto, este máximo. Vamos a poner este máximo de acá. Está muy cercano, vamos a quitar este primero. Dejemos el que está más arriba. Corresponde más o menos con eso. Podemos tomar este máximo de acá. Ay, perdón. Este punto está interesante. Y recuerden cuando hablamos de que el precio se dirige hacia la liquidez y hacia imbalances. Yo veo aquí ciertos imbalances que me dejó toda esta caída repentina. Ese short que hicimos acá. Vamos a marcar este que está aquí. Ahí. Vamos a marcar ese imbalance y vamos a dejarlo por allí. ¿Qué rango estamos viendo nosotros dentro de esta opción de day trader? Si yo estoy entrando acá en OTI y me estoy dirigiendo hacia el imbalance, estamos hablando de 70 puntos más o menos, alrededor de 70 puntos. ¿Qué es lo que hay arriba? Vamos a mirar el máximo. 120 puntos. Esto para el SP500 es un rango bastante grande. Usualmente esto lo podríamos ver en un día de noticias como FOMC o como el Non-Farm Payroll, el NFP. Pero un día cualquiera, no sé. ¿Esto qué fue? 20 de enero. Yo creo que este día no hubo noticias así grandes. No sé, no recuerdo de esa fecha en particular. Entonces, digamos que entre estos take profit que tenemos acá, fíjense que el Fibonacci tiene el take profit 1, 2 y 3 y tiene el fully symmetrical swing. ¿Dónde están? 1, 2 y el fully, perdón, el 1 que sería el scaling out, este primero, el 2, el 1 y el 2 y el fully symmetrical está aquí. Esto ya es otra decisión estándar adicional. Esto es como un estándar adicional, un máximo adicional. O sea que sería entre esta medida y la proyección hacia arriba. Ahí está el fully symmetrical. Entonces esos niveles, ahí yo puedo tomar de beneficios, pues
tomar beneficios alrededor de esto. Entonces, bueno, vamos a poner acá, es más, vamos a utilizar esta posición, este DAI que me permite TradingView. Vamos a tomar aquí esos 10 contratos. Compro 10 contratos en este punto. Ok, vamos a hacer el trading juntos, a ver qué tal. Entonces, Londres, aquí estamos, vamos a correr esto que se vea. Aquí estamos a las 4:15, seguimos en Londres, pero ya estamos por encima del precio de entrada. ¿Sí? Entramos a las 4:15, ya estamos en beneficio. Vamos a ver cómo continúa esto. Ok. Son las 5 de la mañana, cierre de Londres, cierre no, perdón, el almuerzo de Londres, que es un momento en el cual también hay volatilidad. Seguimos avanzando, ya estamos 5:45, nos estamos dirigiendo hacia Nueva York. 6:30, acumulación, todo esto. 7:30. Ok. 8. Ya estamos hablando de la apertura. 8:15. 8:30. Entonces ya estamos en el terreno de Nueva York, básicamente. Ya la sesión de Nueva York, los futuros ya están comerciando a esta hora. Vamos a ver qué sucede ahora. 8:45. 9, 9:30. 9:15, perdón. Aquí está. La apertura de equities siempre conlleva riesgo de manipulación. Estamos tomando la liquidez cercana. Fíjense cómo íbamos arriba. Ustedes recuerdan esto. Esto es el beneficio teórico de la operación. Estábamos arriba en profit. Y vamos a quitar esto que está molestando mucho. O corramos lo mejor. Para no borrarlo. Esas etiquetas molestan. Estábamos en profit por toda esta zona de acá. Tomamos este máximo y a las 9:30 que abren los equities, abre la bolsa, tomamos la liquidez cercana. ¿Sí? No nos fuimos a tomar mínimos porque ya el mínimo fue marcado como rango. Ya tenemos el rango y estamos dentro de ese rango. Y aquí está Asia, que está dentro de ese rango. Entonces esta mecha se fue a tomar todo lo que estaba por aquí, de las últimas velas, pues de lo cercano del cierre de Londres. Vamos entonces, continuemos, vamos a ver la posición otra vez allí. Recordemos dónde fue que entramos. Ok. Vamos a seguir adelantando esto. Entonces la mañana comienza ya a mostrar desplazamiento luego de la acumulación y manipulación 10:15. Y ya estamos aquí, fíjense qué interesante. Ya estamos en el scaling out, la primera posición donde yo empiezo a tomar beneficios está allí. Vamos a ver la siguiente vela que hace. Ahí está. Aquí yo voy a sacar, vamos a vender una parte de la posición. Vamos a vender 5 contratos acá. Salimos de 5 contratos. Entonces tomo un primer beneficio. Muy importante mis parciales aquí. Salí de una parte de la posición acá. Vamos con la siguiente. Ya estamos en un siguiente nivel de take profit. Yo puedo también decidir tomar acá. Tengo 5 disponibles y me queda todo esto de acá y probablemente este imbalance como un target racional para el movimiento de un día. Vamos a recordar cuánto era esto. 70 puntos. 70 puntos es un buen número para SP500. Y estoy más o menos en la mitad. Ya salí de una primera parte de la posición aquí. Vamos a esperar que el precio llegue a un nivel alrededor de la mitad entre estos dos. A ver. Miremos la siguiente vela. ¿Qué hora es? Ya estamos a mediodía. Usualmente desde mediodía vemos un pequeño rango, pero después del mediodía tiene que haber una rotura de ese rango. Hacia un lado o hacia el otro. 12:30. Ok, aquí vemos que se toman los mínimos a la 1. Ok. Si yo veo que toma los mínimos, estoy viendo que estoy tomando la liquidez opuesta al movimiento, ¿verdad? Y si tomo liquidez opuesta al movimiento, debería yo esperar que el movimiento continúe. Bueno, vamos a volver a comprar aquí. Yo compré al principio 10 contratos y vendí 5 cuando tomé acá. Si yo quiero hacer un segundo trade en la sesión de la tarde,
vamos a limitar el riesgo a este punto de acá, ¿sí? Arbitrariamente. Y vamos a dirigir el profit hacia la zona que dijimos del imbalance. Entonces aquí yo voy a comprar 5 contratos, ¿ok? Como un nuevo trade. Al comprar 5, fíjense que se ajustó la posición de la entrada inicial porque se hace un promedio de ambas entradas. Entonces estoy allí más o menos, fíjense que estoy cerca del punto de entrada. Mi stop loss está allí para la segunda. Entonces vamos a continuar a ver. Aquí estoy en pequeña pérdida de beneficio otra vez y luego ya la expansión. Expandimos. Estoy con 10 contratos y estoy en la mitad de esos dos puntos donde le dije, voy a tomar un beneficio aquí en el Take Profit 2. Ahí está. Entonces aquí yo voy a sacar 2 contratos. Tomé beneficio nuevamente. Esto, ustedes pueden ver aquí, esto es el capital que ya tengo, la ganancia realizada. Esto es la ganancia flotante. Esto es lo que está en el aire que todavía no le pertenece a nadie. Pero esto sí me pertenece a mí ya. Es decir que mi posición ya es rentable. Ya la hice ganancia sólida. Vamos entonces con el siguientes velas y vamos a ver si llegamos. Ajá. Estamos tomando este nivel. Tengo marcado ahí que era que un punto donde también podía escalar. Vamos a sacar ahí un contrato. Me quedan 2. Quedan muy poquitos. Bueno, sí, vamos a sacar un contrato. Vamos a ser racionales. Salgo de un contrato aquí. Fíjense, ahorita tengo abierta ganancia de $1.535 y tengo 1.068 realizados. Salgo de un contrato y ya tengo 1.343. O sea que aquí se ajustan los números. Pues. Se disminuye lo que está abierto y se aumenta lo que está cerrado, realizado. Seguimos entonces. Vamos a ver si logramos. Y aquí, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde. Estoy cerca del imbalance. Vamos a quitar este ayuda que tengo acá, visual. Y vamos a tocar a ver si entramos en el imbalance y ahí hacemos el take profit final entonces. Es que perdón, tengo 7 abiertos. Se me olvidó que había comprado 5 y no era. Es que esto sí. Vamos a tomar ahí. Vamos a tomar un beneficio porque tengo 7 ahí en el aire. De esos 7 vamos a sacar 4. Entonces aquí salgo de 4 contratos. Ya tengo solamente 3 abiertos. Ahora sí me cuadran los números. Fíjense que ya realizamos $2.283 en ganancia y tengo 766 en el aire. ¿Ok? Esto ya es algo más racional y más responsable. Siguiente vela, tocamos el imbalance y rechazamos. ¿Y qué hora es? 15 y 15. Vamos a ver si la siguiente vela nos supera ese nivel o no. No me supera, son las 3 y media. Esta hora ya para mí, si no veo actividad tomando nuevos máximos, yo usualmente cierro mis operaciones a esta hora, ya por una cuestión de tiempo, ya ni siquiera es del nivel. Ya los niveles, fíjense, si hablamos del nivel, ya lo logramos, ya tocamos el imbalance. Yo no espero que el precio llegue hasta allá, hoy. Pero sí puede, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Tengo 3 contratos en el aire. Yo voy a sacar de esos 3 contratos uno solo, porque ya tengo una buena ganancia. Ya tengo una buena ganancia realizada. ¿Sí? Voy a salir de un contrato y voy a dejar 2 rodando para ver si en la siguiente sesión yo puedo observar que se llega a ese nivel. Entonces, esto es algo interactivo. Bueno, hasta cierto punto. Vamos entonces a mover un poquito más. Ya no me importa este día, sino el siguiente. Entonces podemos ver que el imbalance, el límite superior se alcanzó. Esto también hubiera sido un cierre completo. Si estamos hablando solamente de day trading. Nuevo día comienza. Vamos a rodar hacia pequeño Asia otra vez. Pequeño Asia. Interesante eso. ¿Qué tengo yo por acá? Vamos a abrir esto. Tengo yo por acá imbalances. Vuelvo a observar. ¿Por qué estoy observando la liquidez interna? Por una sencilla razón, porque tengo la posibilidad durante esta nueva sesión
que todo esto sea atacado como rechazo, como retroceso del movimiento que ya se hizo. Dentro de esta pierna alcista yo puedo ver un retroceso que me ofrezca nuevas oportunidades como day trader. Entonces vamos a mirar, esto es Londres, sigo dentro del imbalance que fue mi objetivo anterior, rompo el máximo y rompo el máximo de nuevo, rechazo 3 y 15 y vamos ahora a ver qué pasa hacia los mínimos. Me acerco a los mínimos, todavía estamos en Londres, estas velitas de 15, 5 y 45. Vamos a cambiar esto a 30 minutos porque se está haciendo muy lento. Ok, así podemos ver todo en la misma pantalla. Seguimos entonces. Expansión directamente. Ok, aquí no tuve un retroceso. Ya son las 8 de la mañana, no tuve retroceso para añadir posiciones. Pero mi posición sigue rodando en positivo. Vamos a ver qué pasa después de eso. Gran expansión. Esto tuvo violencia hacia arriba. Muy bueno. Este retroceso aquí, si yo estoy de repente en vivo viendo esto, yo puedo marcar este rango que está acá. Vamos a ver acá. Marcar este rango y ver esta entrada hacia OTI. Esto es una oportunidad para un day trader perfecto. 6:30 un mínimo, máximo a las 8 con apertura. El Judas, el pequeño manipulación, swing de manipulación hacia OTI del rango que me permite una entrada durante la apertura de Executive. Esto es una compra aquí. Tremenda compra. Continuemos entonces. Sigo tomando máximos. Máximos y ya casi. Todavía no, vamos a marcarla al nivel. Este es el máximo que yo quiero ver roto y el cual sería mi take profit de toda la posición. Ahí está. Salgo de lo que me queda. ¿Cuántos me quedan? No, compré, vendí. Compro. Caramba. Listo. Bueno, ahí está. Salí de la posición completamente. Realicé esta ganancia. ¿Cómo fue mi forma de operar? Entré en este retroceso, fui tomando beneficios a lo largo de esta pierna alcista, luego en la siguiente sesión estuve esperando una oportunidad de retroceso. Como cambié la velocidad de las velas no se me dio, no lo vi, pero esta hubiera sido la oportunidad del retroceso. Este rango aquí está el segundo trade para alcanzar el draw on liquidity, que es ese máximo que está acá, esa liquidez. Eso es lo que me estaba llamando el precio hacia arriba, liquidez externa. Entonces, como ustedes pueden ver, hice un poco de trampa porque mantuve la posición como si fuera un swing trader y sin embargo con una posición pequeña que pude mantener y terminé tomando el beneficio cuando se logró el draw on liquidity. Entonces ahí está enmarcado. Estamos viendo todos los elementos que hemos analizado en los videos anteriores. Estamos hablando de retrocesos, de tendencia, retroceso. Estamos hablando de liquidez interna, que es hacia donde se dirige el retroceso, y después liquidez externa, que es hacia donde se continúa la tendencia. Estamos hablando del Fibonacci, de los imbalances y de la liquidez, ¿sí? Esos elementos son los que yo analizo y utilizo durante mi análisis en higher time frame para enmarcar mi operativa en el lower time frame, en las bajas temporalidades menores. En este caso estamos hablando de 15-30 minutos, que para un day trader son las armas del día a día. Cuando ustedes ven la gráfica en velas de 15 minutos, vamos a regresar a 15. Ahí, 15 minutos. Ustedes ven con mucho detalle y sin mucho ruido. Ustedes ven claramente la liquidez, se observan los swings, los rangos, se observan las tomas de liquidez opuestas y se observa los cuerpos de las velas mostrando la verdadera intención del precio, porque yo puedo ver cuando esta vela se está formando y se ve enorme hacia abajo, yo puedo pensar que esto se quiere ir a nuevos mínimos, pero yo estoy claro de que estamos dentro de un marco de retroceso, y cuando la vela cierra y termina siendo pura mecha y un cuerpo pequeño allá arriba, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está gritando el precio?
que quiere nuevos máximos, que quiere continuar hacia arriba, y por eso es que este retroceso no me asusta. Por eso es que este retroceso simplemente me da la oportunidad de participar, ingresando aquí o inclusive añadiendo posiciones acá en este nuevo retroceso. Igual que este que está acá. Yo no sé si, yo creo que durante este trade también tomé posiciones acá, ¿no? Sí, aquí fue el segundo long. En el marco de este imbalance que se da acá y después del almuerzo que se generó ese pequeño rango, vamos a marcarlo acá. Vamos a dejarlo así. Este pequeño rango que vamos a poner este color. Yo veo que se genera ese pequeño rango del almuerzo, que es típico, pasa siempre, porque el movimiento se mueve durante la sesión de la mañana, descansa un poquito el almuerzo y luego para la sesión de la tarde, usualmente del rango que se forma se toma esa mínimo anterior, se toma el lado opuesto como manipulación después de la acumulación del almuerzo para distribuir en la tarde, la sesión de la tarde, es lo que vimos aquí. Clarísimo. Un día más claro que este no van a ver ustedes, señores. Acumulación en el almuerzo, manipulación al final y al final del almuerzo y comienzo de la sesión de la tarde, solamente mechas dentro de un imbalance y luego expansión, distribución hacia nuevos máximos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, todo esto grita continuación y todo esto grita beneficio si nosotros sabemos manejarnos y tomar en cada punto racional nuestros parciales. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Luego jugamos al swing trader un poquito y mantuvimos nuestra posición hasta que tomamos esos máximos que son a la final el objetivo que teníamos trazado, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí este replay. Sí, no más replay. Así se marca, señores, una operativa de day trader utilizando las altas temporalidades para analizar todos los elementos que me van a aportar a mí información y que me van a dar objetivos de liquidez, objetivos de imbalance donde el precio se puede dirigir, donde yo puedo tener una entrada y donde puedo tener un take profit a la final, un objetivo de beneficio. ¿Ok? Entonces, esas son los tres estilos que les queríamos presentar. El scalper, que se basa en gráficas pequeñas, gráficas de minutos hasta segundos, y que su higher time frame está también en gráficas de minutos, pero quizás ya a partir de los 15 minutos, 30 minutos, una hora. El day trader, que es, digamos, lo que la mayoría de traders se concentran en hacer es el day trading, ¿sí? Por varias circunstancias del manejo del capital, del manejo del riesgo, de los tipos de activos con los cuales estamos nosotros tratando, los índices y los futuros en general. Entonces, muchos de nosotros elegimos el day trading sobre el swing trading cuando estamos hablando de comerciar con contratos de futuros. Luego tenemos el swing trader que maneja, el day trader utiliza gráficas de 15 minutos, una hora, 30 minutos para ver el movimiento del precio y para manejar las posiciones. Las entradas se pueden hacer también en gráficas de 5 minutos, utilizar lo que se observa de 1 a 5 minutos también. Pero el higher time frame para un day trader está desde las gráficas diarias hasta las gráficas mensuales, básicamente, ¿sí? Los puntos de interés se pueden encontrar en todas esas temporalidades y son los que nos sirven para obtener los sitios donde hay muy probablemente un cambio de tendencia, donde podemos tener una entrada. Y el swing trader, entonces, que sí ya estamos hablando de la expansión de una vela mensual, o sea que estamos hablando de varias semanas en las cuales se mantiene una posición, o a veces varios meses también, una gran tendencia, una tendencia estacional. Digamos que el swing trader tuvo la visión de entrar justamente en el máximo que iba a darse al comienzo del trimestre y mantuvo su posición durante todo ese tiempo, el precio cayendo. Bueno, esa es otra
forma de operar y utiliza entonces ya gráficas. Digamos que las entradas tienen mucho que ver con la gráfica diaria y las gráficas de 4 horas, 8 horas, 12 horas. Y su higher time frame para el swing trade son las gráficas mensuales, las gráficas semanales, bisemanales, gráficas trimestrales y las gráficas anuales incluso. Entonces todos esos elementos son los que tenemos que poner en la balanza nosotros para decidir cuál es el estilo de trading que más se ajusta a mi personalidad. Yo tengo la paciencia para mantener una posición durante una semana, durante un mes. Tengo la paciencia para manejar una posición dentro de la semana, tomando el low, tomando el mínimo del martes y entregando beneficios hasta el jueves, por decir algo. O mi paciencia me da para tomar las posiciones en la mañana y al mediodía ya haber terminado. De repente mi estilo de vida tiene mucho que ver con esas respuestas a todas esas preguntas. A veces las personas desean entrar y antes de una hora terminar el día, entonces se identifican más con el scalper, pero todo viene todo tiene que ver con la personalidad y sobre todo también tiene mucho que ver con la práctica que hacemos nosotros en los mercados. Nosotros tenemos que, para entender cómo nos sentimos con el mercado, tenemos que practicar mucho, tenemos que utilizar mucho esta herramienta que es el TradingView, y ese TradingView tiene la opción de Paper Trading. Entonces vamos a entrar al mercado y vamos a probar y a sentir cómo se ve un beneficio creciendo o disminuyendo, cómo se ve un drawdown, cómo se ve un estar en pérdida, cómo se siente y cómo se siente hundir esos botoncitos para hacer dinero dentro de esta, digamos, ese dinero virtual, pues, que es el TradingView, el Paper Trading de TradingView. Es una herramienta de entrenamiento, de estudio. Nosotros estamos aprendiendo aquí la acción del precio. Entonces vamos a darnos la oportunidad de explorar un poquito y de mirar todos estos activos y hacer las prácticas que creamos pertinentes. Entonces, bueno, con esto cerramos esta serie de Higher Time Frame, estos primeros videos. Esperamos que sean para su beneficio, que aprendan mucho con esto y que sobre todo lo pongan en práctica. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.